Bienvenidos al Museo del Prado, a nuestro ciclo que continúa relacionado con la exposición olfativa que tenemos, La esencia de un cuadro, dedicado sobre todo a que prestemos atención a Jan Bruegel, pero también a que prestemos atención a otros lugares, a otras puertas que se abren cuando prestamos atención a un sentido diferente del habitual entre nosotros. La exposición está siendo un éxito en el sentido en el que buscábamos, que era llamar la atención sobre una parte del museo y unos cuadros que no son siempre muy visitados. Hemos decidido ampliarla, no mucho tiempo, porque teníamos otras ocupaciones para esa sala, pero se va a ampliar un par de semanas en julio. Ir a verla, por favor, no solo vengáis a escuchar a Nazaret también, pero ir a verla. Como sabéis, nos queda una conferencia más, aparte de la de hoy, la semana que viene, el miércoles, sobre neurociencia y sentidos también, impartida por el doctor Gil Nagel. Acabaré yo una semana después con una conferencia en la que nos centraremos en Jan Bruegel y en la pintura y en las razones que hacen de él un pintor tan especial. Estamos encantados de tener hoy aquí a Nazaret. Os voy a leer un poquito de su historia, la conocéis todos, sabéis que los PDFs con esta información están en la página web del museo. Ella es licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Matemáticas aplicadas a la Biología y máster en Neurología y Neurociencia por la Autónoma también. Ha trabajado como investigadora y como docente en muchos laboratorios e instituciones en España y en otros lugares de Europa, en Alemania especialmente. Y actualmente dirige la investigación del Centro de Investigación Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado extensamente, es una persona de primer nivel, como suelen ser los invitados que tenemos en el museo. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de la actividad biomagnética del cerebro y la reorganización de las redes neuronales que subyace a la plasticidad cerebral. Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre la relación entre el cerebro y el resto de los órganos y su reorganización debido a la actitud, y se ocupa también de la relación entre la microbiota intestinal y el estilo de vida, la comunicación entre el corazón y el cerebro en demencia y en estado sano, y la influencia de la respiración nasal sobre los estados cognitivos y emocionales. Es autora del ensayo El espejo del cerebro y del libro infantil Alicia y su cerebro maravilloso. A través de sus actividades en Instagram y otras redes consigue algo que nosotros ambicionamos también, que es difundir alta cultura, no bajar, sino que subamos todos con ella al lugar en el que ella está. Es muy importante eso, es justo lo que pretendemos aquí y es justo una parte importante de su dedicación también. Y hoy nos va a hablar de olfato, memoria y emoción. Gracias, Nazaret, por venir. Gracias. Creo que uno de los procesos más importantes para el cerebro, aquel que causa una mayor plasticidad neuronal, es el agradecimiento. Así que para intentar favorecer mi plasticidad cerebral hoy, pues me encantaría de verdad agradecer de todo corazón al Museo del Prado, a Alejandro, a Javier, a Paloma, por estar aquí. Es un honor poder hablar en un sitio como el museo, que además a nivel personal pues también ha sido muy importante. Como decía Alejandro, pues el Prado ha tenido una iniciativa que además de valiente es muy gozosa, y es añadir sentidos, convertir una experiencia que muchas veces la pasamos plenamente al plano más mental, más intelectual, pues incorporarle los sentidos, incorporar esa experiencia subjetiva, incorporar sensaciones y al fin y al cabo incorporar al cuerpo entero, ¿no? En esta iniciativa, uno de los cuadros que pertenece a la colección de los 5 sentidos, que es el del olfato, que hicieron entre Jan Bruegel y Rubens, pues nos adentramos a través de unos difusores de olor que nos permiten pues, reproducir, yo creo, revivir lo que debían sentir aquellos pintores cuando pues, se rodeaban de plantas para poder describir con su pincel absolutamente lo que veían como fotógrafos. Y mi papel aquí, pues algunas personas se han preguntado, ¿no? ¿Y qué hace una científica en un Prado, ¿no? En el museo? Pues yo creo que todas las formas de conocimiento deben siempre estar de la mano. Y mi papel, en este caso, en esta exposición, en este evento de las alegorías de las sensaciones que organiza el museo, es añadir esa perspectiva neurobiológica.
Lo que yo voy a intentar es traducir a nervios, a actividad electromagnética, pues ese cuadro. Entonces, la primera cosa que yo me preguntaba es ¿por qué unir olor a un cuadro? Entonces, encontré este artículo que me parece muy interesante, porque la neurociencia lo que nos dice es que cuando nosotros miramos una imagen, como pueda ser este cuadro que nos ocupa hoy, y vemos esas flores, vemos color, lo que espera mi cerebro en ese momento es olor. El cerebro asocia el olor y el color. Cuando yo veo esas flores, el cerebro anticipa, empieza a preparar, mediante sus mecanismos preparatorios, empieza a preparar la llegada de un olor que luego no llega, porque en una sala no hay olor normalmente. Entonces, una de las primeras cosas que hay que agradecer al Prat es que alivia un poquito a nuestro cerebro. Cuando llegamos, nos encontramos con ese cuadro que nos sumerge en un jardín, que mi cerebro espera un olor, y por fin llega, ¿no? Y entonces esto es muy curioso porque hay sentidos que están asociados y sentidos que compiten. Cuando nosotros vemos algo que tiene un color, enseguida buscamos ese olor, pero no lo hacemos todos igual. Este artículo científico lo que buscaba era estudiar cómo cada uno de nosotros busca, cuando ve color, un olor diferente y al revés, cuando vemos un olor, ¿qué color? Entonces, en esta exposición, el Museo del Prado, pues lo visita gente de todo el mundo. Pues no tendrá la misma experiencia, como veis, pues una persona que sea de Alemania, una persona que sea de Estados Unidos, de Holanda, un asiático que viva en Europa o un asiático que viva en Asia. Cuando nosotros nos acercamos a esos difusores que ahora nos ofrece esta exposición, si pudiéramos hacer un seguimiento de los ojos, pues un asiático posiblemente se hubiera ido a un tipo de flor y un alemán se hubiera ido a otro. El olfato es una de las experiencias más subjetivas que hay y eso es lo que vamos a ir viendo. Pero hay una cosa que es también muy interesante y es que cuando se unen estas dos experiencias, que es el color y el olor, el lenguaje queda desplazado. Los recursos neuronales que nosotros utilizamos para oler compiten con los recursos neuronales que utilizamos para hablar. Por eso muchas veces nos resulta muy difícil poner nombre a un olor. Pero sobre todo lo que a mí me llamaba la atención y se mencionaba en este estudio es que cuando hemos asociado el olor y el color, como es en este caso, las áreas del lenguaje se retiran, es decir, que cuando nos acercamos a esa experiencia todos nos hemos quedado callados en ese silencio que no es un silencio verbal, sino que se refiere al silencio del diálogo interior que espontáneamente genera el cerebro. Y esto también es muy interesante porque, fijaros, podemos utilizar los olores para acalmar ese diálogo interior que muchas veces nos resulta muy molesto. Esa loca de la casa a la que se refería Santa Teresa. Pues el olfato es uno de los grandes atenuadores. Entonces nos vamos a introducir en el olfato humano, pero un poco para defenderlo, porque es verdad que desde el punto de vista de la neurociencia, los estudios más académicos han considerado al olfato siempre como un sentido un poquito secundario. Pero el año 2017 fue especialmente importante para los estudios del olfato. Se publicó este artículo que lo hizo el profesor McGann en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Publicó un artículo en la revista Science donde se alertaba de que realmente teníamos infravalorado al olfato humano. ¿Y por qué? ¿De dónde venía todo esto? Pues en el siglo XIX, cuando la ciencia y los grandes investigadores de aquel momento empezaron a localizar funciones en el cerebro, entre otros, por ejemplo, Broca, que identifica las áreas del lenguaje, fue una época fantástica, porque nos permitía saber, pues mira, esta área es la más importante para tal función, fue fabuloso. Pero hubo un pequeño problema y es que aquellos investigadores asociaban a más grande es más importante. La zona del cerebro que se encargaba del procesamiento olfativo es el bulbo olfativo y el bulbo olfativo representa el 0,01% del volumen cerebral. Por tanto, ¿qué concluyeron los localizacionistas del momento del siglo XIX? Si es tan pequeño, no es importante.
Y en aquel momento, cuando se empezaba a estudiar la evolución del cerebro, pues sabéis que nuestro cerebro fue evolucionando y la última parte que se genera es la corteza frontal, lo que tenemos debajo de la frente, ¿no? Cuando la corteza frontal empieza a crecer en esa evolución tan lenta, obviamente empieza a esconder el bulbo olfativo. Conclusión del siglo XIX, el olfato humano se retira para que aumente el libre albedrío. Entonces allí pues, fue una época en la que, pues, por ejemplo, filósofos como Kant decían que el olfato era algo que despreciaba al ser humano. Aquí tenemos una imagen de un cerebro humano real para que quiero que situéis dónde están los bulbos olfativos, ¿no? Imaginaros, vemos al cerebro desde abajo, es como si pudiéramos meter los dedos en las cuencas de los ojos e irnos hacia donde está la nariz. Ahí hay unas estructuras que, como digo, son súper pequeñitas, pero muy importantes, que se llaman los bulbos olfativos. De todo tenemos dos, pero en neurociencia siempre hablamos en singular, ¿verdad? Así que diré a partir de ahora el bulbo olfativo, pero que sepamos que tenemos dos a ambos lados. Esta estructura, como digo, es muy pequeña. Lo que pasa es que se ha visto que, aunque es muy pequeña, tiene un número de neuronas equivalente al de otras especies, al de otros mamíferos. ¿Vale? Y esto pues, hacía que se empezase a considerar no es tanto el tamaño, sino el empaquetamiento neuronal, la cantidad de circuitos, la complejidad de esos circuitos, qué capacidad computacional tiene ese sistema que es tan pequeñito. Entonces, McGann, en este artículo, que como Science es una de las mejores revistas, pues se difundió muchísimo, hacía hincapié en no podemos despreciar ese sentido que es tan importante. No solo es importante porque tenga el número de neuronas bastante considerable, sino porque lo que nos iba a ir diciendo la neuroanatomía, el olfato estaba asociado tanto a la cognición como a la emoción. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, del año 2017, con este artículo, la comunidad científica empezó a tomar un poquito más de interés en el olfato. Se empezaron a hacer experimentos, sobre todo en la Universidad de California, donde se medían las capacidades olfativas del ser humano y se veía pues, que son bastante más de lo que nosotros consideramos. Pero en el mismo año se publicó un artículo que ya fue un poco pues, la guinda del pastel, y lo hizo la Universidad de Dresden. Os cuento esto para que nos situemos en el 2017 como uno de los años de mayor florecimiento del sistema olfativo y de la influencia de la respiración, que es lo que vamos a ir viendo. Pues la Universidad de Dresden hizo un experimento con personas ya de una edad que estaba más avanzada y alguna de las cuales empezaba a manifestar algún tipo de deterioro cognitivo, en ese caso leve, pero alguno de ellos pues, progresa a diferentes tipos de demencia. En este caso, cogieron a un grupo de personas y durante 5 meses, la mitad de ellos hizo un entrenamiento basados en sudokus, que son pues, unos juegos matemáticos basados en la lógica, es decir, se les estimulaba cognitivamente, y al otro grupo lo que se les hacía es que se les enseñaba a entrenar el olfato. Se les daba 5 tipos de aceites esenciales, que al principio no reconocían ninguno, pero a los 5 meses lo sabían discernir muy bien entre un tipo de olor y otro. Se volvían más sensibles, habían entrenado su olfato. Lo que ellos querían ver es si ese entrenamiento, el cognitivo o el sensitivo a través del olfato, tenía algún tipo de repercusión sobre la evolución cognitiva de esas personas. ¿Qué es lo que vio este artículo científico? Publicado en una revista que es bastante reconocida. Pues que las personas que habían entrenado el olfato habían observado, presentaban una mejora estadística de su nivel cognitivo, también de su nivel emocional. Eran personas que eran mucho menos irascibles. Pero lo que era importante en este caso, y por ejemplo, yo que estaba muchos años en el estudio de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, es cómo algunas personas que empiezan a desarrollar esos síntomas de deterioro cognitivo, cómo podemos remitir o impedir que progresen. Lo que veía este estudio era que entrenar el olfato reducía la edad cognitiva de las personas, rejuvenecían.
cognitivamente, y eso estadísticamente. Aquí empezó un debate de cuáles son los mecanismos neuronales que explican que entrenar el olfato sea bueno para la salud cognitiva, para la salud emocional y por qué, como decían en este estudio, la medicina preventiva, que es uno de los grandes exponentes que tenemos hoy en día en la investigación, debiera conocer más el olfato como aliado para entrenar la plasticidad de nuestro cerebro. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cuáles son los mecanismos neuronales de lo que se llama la neurociencia del olfato, cómo nuestro cerebro tiene esa capacidad de percibir el olfato, pero no solo eso, lo que vamos a hacer aquí en concreto es que nos vamos a centrar en cómo afecta en la memoria y cómo afecta en la emoción, porque el olfato es algo que es muy complejo. Para entender el olfato, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la cara, y dentro de la cara a la nariz. Hay una parte del cuadro que a mí me parece muy interesante, porque en esta época que les tocó vivir tanto a Rubens como a Bruegel, ellos asistieron al nacimiento de una ciencia experimental, se empezaban a hacer mediciones, empezaron a desarrollar aparatos para medir, y aquí lo que refleja, entre otras cosas, es un alambique, diferentes formas de difusores, de medidas, ¿no? Y realmente lo que nosotros vamos a ver es que tenemos un gran alambique. El alambique es el aparato tradicional que se utiliza para destilar y nuestro gran alambique es la nariz, una parte de nuestro cuerpo que está absolutamente despreciada y que para nuestro cerebro es una de las partes más importantes del cuerpo. La nariz, la boca y las manos son las partes del cuerpo que tienen mayor representación neuronal. Lo que pasa en nuestra nariz es tremendamente importante y olemos por la nariz. ¿Y por qué es importante esto? ¿Cómo llega un olor? Cuando el aire contiene algunas sustancias que tienen olores, entran por la nariz, nosotros inspiramos cuando queremos oler, esas sustancias impactan sobre unas vibrisas, unos bigotitos, unos cilios que cuelgan, que están suspendidos ahí en nuestro epitelio nasal y cuando son estimulados porque llega el aire, convierten esa información en electricidad. Realmente esos vibrisas, estos pequeños filamentos que nosotros tenemos en la nariz, por eso es súper importante la microbiota nasal, la salud, la higiene de nuestra nariz, esas vibrisas recogen esa información y son prolongaciones de 100 millones de neuronas que traducen esa información al lenguaje que conoce el cuerpo, que es la electricidad. Una vez que esos pequeños bigotillos han cogido la información de lo que está en el aire, han sido estimulados cuando nosotros inspiramos por la nariz, a través del nervio, en este caso olfativo, se dirigen a lo que es la puerta de entrada del olfato a nuestro cerebro, que es el bulbo olfativo. Y aquí ya viene la primera diferencia, porque hace al olfato el sentido más especial. Todo el mundo en general, la percepción, todos los sentidos, la puerta que tiene nuestro cerebro al mundo es el tálamo. Es la parte del cerebro que recoge la información del mundo, excepto la del olfato, que tiene su propia puerta y que es el bulbo olfativo. Después, el bulbo olfativo, que se estimula, que como veis es súper pequeñito, como ya nos habían dicho los localizacionistas en el siglo XIX, es tremendamente pequeño. Lo que pasa es que impacta sobre muchas áreas del cerebro, áreas tremendamente importantes, como vamos a ver. ¿Por qué digo que es tan importante la nariz? Porque cuando nosotros respiramos, inspiramos por la nariz, en la nariz tenemos dos filtros, que son filtros térmicos, es como dos pasillos de calor. Hay una capa, que es la capa amarilla, y otra capa siguiente, que es la capa roja. Su función es limpiar el aire que entra en nosotros. Lo prepara, lo calienta, lo humedece, lo limpia antes de que entre al cuerpo. Cuando inspiramos por la boca, todas esas propiedades se pierden
y los patógenos que estén presentes en el aire impactan sobre diferentes estructuras que están en nuestra garganta y la inflaman. Y ahí ya tenemos respuesta inmune, Por eso, una de las funciones importantes de nuestra nariz es protegernos, ¿vale? La inspiración nasal. Una vez que la nariz, estas prolongaciones, los axones de estos 100 millones de neuronas han recogido esa información que estaba presente en el aire, se lo pasan al bulbo olfativo. Y desde allí, como veis, la información se difunde a muchas zonas del cerebro. Esto es muy importante, porque si nosotros oliésemos y ya está, la información se quedaría allí en diferentes núcleos. Es una información muy concreta, pero no. Esa información que nosotros recibimos por el olfato se distribuye a zonas que vamos a utilizar para la atención, para la percepción, para el aprendizaje, para las emociones, para la idea de autobiografía, es decir, zonas muy importantes en la jerarquía cerebral, ¿vale? Entonces vamos a ver dos formas, como os decía, dos procesos. ¿Por qué es importante para la memoria y por qué es importante para la emoción? Aquí, pues no sé qué opinará Alejandro, pero yo cuando veía este cuadro, ¿no? Y veía pues los palacios que hay detrás, ¿no? Que no se sabía de dónde venían, que hay una representación cristiana, pues yo lo que me imaginaba, y esto pues claro, debía ser pues algún deje científico, ¿no? Pero yo decía, mira, aquí el mundo en primer plano están las flores, está lo sensitivo, está la experiencia, y detrás están los palacios que albergan nuestras memorias. Yo no veía palacios, yo veía bibliotecas que guardan nuestra memoria, nuestra vida, nuestra biografía. Y es ahí, ¡buaf!, hacia donde se dirigen a través de ese pasillo, que podría ser, en este caso, el nervio olfativo. ¿Por qué decimos que el olfato es el sentido más vinculado a la memoria? Cuando nosotros en neurociencia hablamos de memoria, siempre hablamos de la zona que es más importante del cerebro para la memoria, que es el hipocampo. Dentro del cerebro tenemos dos estructuras que se llaman hipocampo, se llaman así porque tienen forma de caballito de mar. Es una zona así, pues eso, como de espirales, donde hay neuronas colocadas que van un poco codificando la información del qué, del cuándo y del quién, y lo va guardando en sus circuitos. Pues de todos los sentidos, del visual, del táctil, de todos los sentidos que tenemos, el que tiene una conexión más fuerte con el hipocampo es el olfato. Por tanto, de todo lo que nosotros recibamos, si lo hemos recibido a través del olfato, el impacto sobre la memoria será mayor. Es decir, tiene más capacidad de traernos, de evocar recuerdos que cualquier otro sentido. Esto en la mayoría de nosotros. Cada vez que nosotros inspiramos, fijaros que cuando nosotros nos acercamos a oler algo, evidentemente inspiramos por la nariz, no lo hacemos por la boca. Cuando nosotros iniciamos ese proceso de la inspiración, a los 300 milisegundos, esa información, el cómo estamos respirando, ha llegado al hipocampo. Para que nosotros podamos recordar algo, el hipocampo, esa zona del cerebro vinculada a la memoria, tiene un conjunto de neuronas tremendamente denso que tienen que emitir descargas eléctricas a velocidades muy altas. Recordar algo es un proceso muy complejo para el cerebro. Entonces, yo me estoy recordando, imagínate, me acuerdo ahora de lo que he hecho esta mañana, mis neuronas empezarán a emitir descargas eléctricas en lo que se llama un ritmo gamma, 150 veces por segundo, Para que el cerebro pueda hacer algo tan complejo como eso, necesita que todas esas neuronas, estamos hablando de millones y millones de neuronas, estén emitiendo descargas exactamente a la vez. Eso es una coordinación enorme. Para coordinar toda esa cantidad de electricidad se necesita un director de orquesta que cada cierto tiempo vaya corrigiendo las pequeñas desviaciones que se producen en toda esa sincronización. ¿Sabéis quién es ese director de orquesta que regula, que ordena, que alinea la actividad de las neuronas del hipocampo? La inspiración nasal.
la forma en la que nosotros respiremos por la nariz, el cerebro la guarda y cada vez que yo inspiro hace y las neuronas se alinean. Vuelvo a inspirar, se alinean. Y esto es lo que se observa. Es muy bonito verlo en el laboratorio, porque vas viendo, ¿no?, con electrodos cómo las neuronas están disparando, se van desordenando de vez en cuando, llega la inspiración y hacen todas. Y tienen que responder alineadamente. Eso sucede si nosotros inspiramos por la nariz. Pero si además en esa inspiración se incluye un olor, la alineación es mucho más fuerte, porque la respiración se vuelve consciente. La gran parte de las respiraciones que hacemos es no consciente, pero si de repente olemos, ¡bum!, llevamos la atención al proceso respiratorio. Si además contiene un olor, las neuronas del hipocampo responderán con mayor intensidad. La inspiración y el olfato es uno de los marcapasos que necesita el hipocampo para coordinar la actividad electromagnética tan compleja que tiene. Pero fijaros lo que es la importancia de la nariz, la importancia del olfato. ¿Por qué la Universidad de Dresden decía que había que entrenar el olfato para prevenir demencia? ¿Por qué el olfato tenía que estar presente en la medicina preventiva? Si nosotros respiramos por la nariz, aquí veis que pone nose en inglés, si nosotros respiramos por la nariz, tenemos acceso, activamos zonas del cerebro importantes para la cognición y para la memoria. ¿Vale? Entonces accedemos a ella. Por eso le decía a Alejandro, ¿no?, que había favorecido la plasticidad de nuestros cerebros cuando ha puesto difusores en la sala, porque al inspirar por la nariz, al introducir olor en nuestro sistema olfativo, está haciendo que estructuras tan importantes como el hipocampo, la amígdala, entre otras, por no mencionar la corteza frontal, que es la joya de la corona, se empiezan a activar y se empiezan a reorganizar. Es decir, es una vía muy directa de acceder a la actividad del cerebro. Sin embargo, como veis, cuando respiramos por la boca, y pone mouth en inglés, no se observan cosas, no veis cosas en rojo. Nosotros que nos dedicamos a la astrofisiología, que es a medir el consumo hemodinámico del cerebro y a medir los campos electromagnéticos del cerebro, en las imágenes siempre buscamos cosas rojas. Eso significa que esas neuronas, esa parte del cerebro está respondiendo. Entonces, cuando nos salen cosas rojas, ¡ah, qué bien!, ¿no? Y entonces eso es un buen resultado. Cuando no nos salen cosas rojas, significa que el cerebro no ha respondido, no tiene nada que ver con lo que yo estoy midiendo. Cuando yo respiro por la boca, no accedo a esas zonas del cerebro. ¿Vale? O sea que fijaros la importancia. Si encima, como digo, incluimos olor, la actividad es mayor. La capacidad de reorganización neuronal de esas zonas del cerebro es aún mayor. ¿Vale? O sea, fijaros la importancia. Y esta es la importancia, que os voy a contar unos experimentos que produjo más revolución en el mundo científico, porque como sabéis ahora se está estudiando la influencia que tiene el organismo sobre el cerebro, ¿no? Y entonces, pues hace unos 5 o 10 años que yo he vivido el nacimiento de esta revolución, ¿verdad? Que mi tío que está aquí sabe y le contaba, dijo, no me creen, ¿no? ¿Verdad? Pues al principio, pues cuando se empezaban a publicar resultados como que el corazón influye en el cerebro, que la respiración influye, no, esto no puede ser, ¿no? Entonces, uno de los artículos que creó pues mayor revuelo científico era uno que dice, y esta era la gráfica polémica que pasó de mail a mail diciendo, no puede ser, tiene que haber un fallo estadístico. Lo que decía este experimento realizado en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, en Columbia, decía que el momento en que tenemos más memoria es cuando estamos inspirando por la nariz. Ese es el momento en el que tenemos más recursos neuronales dedicados a codificar y recuperar un recuerdo. O sea, que si os tienen que decir algo que es muy importante y lo tenéis que recordar, tenéis que inspirar por la nariz. Si en ese momento que os dicen algo que es muy importante estáis expirando por la boca, tenéis hasta un 37% menos de recursos neuronales. Es más probable que se nos olvide.
Y esto es importante porque lo que nos dice la literatura científica es que el 80 y tantos, que no me acuerdo, % de la población somos respiradores bucales. La nariz no la utilizamos prácticamente para nada, ¿no? Y esto nosotros, que hemos hecho experimentos en la universidad, lo hemos medido. O sea, no conseguíamos sacar los niveles de presión del aire de lo bajos que eran. No estamos acostumbrados a respirar por la nariz y mucho menos a oler. Esto también se debe, es una adaptación, como dicen pues, muchos estudios. Ahora las cosas no huelen, las personas ya no huelen, no huelen a perfumes, huelen a cosas, pero no son olores que nos permitan identificarnos unos a otros. Estamos excesivamente limpios y ahora mucho más. Hemos olvidado, ¿no? Pues cuando damos un paseo por la naturaleza, el acercarnos a olerlo, ¿no? Hemos olvidado ese sentido del olfato, pero sobre todo pues nos hemos olvidado de esa nariz a la que estamos pegados, ¿no? Como nos decía Quevedo. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a inspirar por la nariz, si además contiene olor, estamos preveniendo a nuestros sistemas neuronales más involucrados en la memoria. ¿Vale? Por eso pertenece, es una de las formas de la medicina preventiva. Esto técnicamente se dice que el olfato y el entrenamiento del olfato o la sensación consciente del olfato favorece la neurogénesis hipocampal, la generación de neuronas y circuitos neuronales en el hipocampo, la zona más atrofiada cuando tenemos diferentes formas de Alzheimer. Por eso es tan importante prevenir la salud de nuestro hipocampo. Y una de las formas, como ya vio Dresden y otros tantos han visto, es a través del entrenamiento del olfato. Ahora se está utilizando, pues como os contaba, yo he trabajado mucho tiempo en localizar aquellos factores biológicos que nos permitían predecir que una persona iba a desarrollar enfermedad de Alzheimer en los próximos 15 años, ¿no? Esto es lo que se llaman los biomarcadores. Pues hoy lo que se intenta ver es cómo podemos identificar que hay algo que se está deteriorando antes de que el deterioro sea muy fuerte. Las personas con demencia suelen presentar deterioro en su sistema olfativo, pero empiezan a tener problemas años antes de que se observen los primeros síntomas. Al olfato, a nivel clínico, se le ha llamado muchas veces el pájaro en la jaula en la mina. Sabéis que a veces se ponía un pájaro que cuando se empezaba a quedar así adormilado es que estaba viendo alguna fuga de algún gas que la persona no podía percibir conscientemente y que cuando ya lo percibía, pues posiblemente le dejaba inconsciente. Es decir, detecta niveles que son muy bajos para nosotros, pero entonces ya te permite anticiparte. Hoy en día lo que se está estudiando es cómo poder observar la naturaleza, los mecanismos neuronales del bulbo olfativo para que nos ayude a predecir lo que se está preparando muy lentamente. Cuando el hipocampo ya se deteriora, ya es tarde, pero el sistema olfativo lleva años de adelanto. Por eso es un biomarcador que es tan importante. Así que hemos visto que el olfato está muy vinculado a la memoria porque tiene una conexión muy estrecha con el hipocampo y porque permite la coordinación de todos los circuitos neuronales que están en el hipocampo, área absolutamente fundamental para la memoria. Pero otro factor importante del sistema olfativo es la emoción. Aquí en mitad del cuadro pues hay lo que se dice, ¿no? Alejandro, una Venus con un angelote o no se sabe, ¿no? ¿Qué será? Pero yo veía una mamá con su hijo. ¿Por qué? Porque el sistema olfativo es tremendamente importante en el neurodesarrollo y durante el embarazo. El bebé, como sabéis, pues fijaros lo que os acabo de contar, el sistema olfativo está plenamente relacionado con el hipocampo. Cuando el bebé nace busca el olor de su madre no solo para reconocerla, no solo por la sensación
que genera. Es también un mecanismo que favorece el neurodesarrollo de áreas tan importantes como el hipocampo. Lo que se ha visto, se ha estudiado, es que el bebé, el bulbo olfativo, es una de las zonas que ya nace bastante madura, pero que está constantemente activada buscando olores que permita al cerebro probar o reforzar las vías anatómicas. El olfato es muy importante, pero también hay olfato prenatal. Se ha visto que los perfumes, las cremas que utiliza la madre durante el embarazo van a ser los olores que luego el niño va a buscar o que van a ser sus favoritos una vez que ya ha nacido. O sea que fijaros la importancia que tiene. Luego además el olfato, pues cuando el niño está tomando el pecho, cuando está mamando, no solo es un proceso de alimentación, es uno de los procesos de mayor activación del bulbo olfativo y, por tanto, uno de los procesos de mayor neurogénesis hipocampal en el neurodesarrollo. O sea que fijaros, yo lo que veía aquí pues era eso, ese proceso entre esa unión olfativa tan importante entre la madre y el hijo. ¿Y por qué es importante el olfato para las emociones? Fijaros que cuando nosotros identificamos un olor, lo hacemos siempre desde una emoción. Nuestro cerebro no dice huele bien, huele mal, sino qué bien huele o qué mal huele. Es decir, enseguida asocia un sentimiento, asocia una sensación. El olfato, como decíamos, compite con los sistemas del lenguaje. El olfato no cataloga, que solo hace otros sentidos. No dice esto mal, esto bien y ya está. Siempre, siempre, siempre le da un baño emocional y despierta, evoca en nosotros una emoción, que puede ser más fuerte, que puede ser más suave, eso ya depende, pero siempre va a activar a una de las grandes zonas de nuestro cerebro, que es la amígdala. Dentro de las estructuras más profundas de nuestro cerebro, es decir, no en la corteza, que es la parte más consciente, en el interior de nuestro cerebro hay una almendra, porque es del tamaño de una almendra, de la forma de una almendra, y por eso se llama así, la amígdala. Amígdalas, que de todo tenemos dos. La amígdala es la zona del cerebro más involucrada en la emoción. Es la que se activa cuando yo siento una emoción positiva, negativa o neutra. No hay nada que le deje indiferente. Hay veces que genera más emoción y hay veces que genera una emoción pues, más leve. Y la amígdala es importante porque está muy relacionada con el aprendizaje. Nosotros aprendemos algo mejor si pues, estamos motivados, si nos genera un interés, si la sensación es agradable. La amígdala tiene la capacidad de fortalecer, animar, activar al hipocampo, que es esa zona de la memoria, pero también tiene la capacidad de inhibir, bloquear a los sistemas de memoria y de atención. Si algo no nos gusta, la amígdala dice, esto a mí no me gusta, desactiva a la corteza frontal y al hipocampo. Entonces yo no me acuerdo de lo que me han dicho, no le presto atención. O sea, la motivación, la emoción es absolutamente imprescindible. No se puede sacar del circuito del aprendizaje. Y fijaros también lo importante que es el olor. Ha habido experimentos que nos demuestran que los niños que aprenden en entornos, en una clase, por ejemplo, en la que no hay un olor agradable, su rendimiento cognitivo intelectual es más bajo. Hay otros experimentos que nos cuentan que cuando reconocemos ese olor como desagradable, recuperamos esa emoción. ¿Cómo se hizo este experimento? Que es muy curioso. Cogieron a un grupo de niños, pero tiene bastantes implicaciones, como veréis. Cogieron a un grupo de niños, entonces les pusieron a desarrollar una tarea que era bastante difícil, mucho más difícil de lo que ellos podían desarrollar. Entonces les generaba una sensación de frustración. En esa habitación pusieron un perfume en concreto, que no olía ni muy bien ni muy mal. Era un perfume, no catalogado como agradable o desagradable, simplemente un olor. Y los niños vivieron ahí una situación que era estresante. Cogieron a esos niños y dividieron ese grupo en 3. Y entonces, a unos niños los llevaron a una habitación donde no había olor. A otros los llevaron a una habitación donde había un olor que era diferente. Y a otros los llevaron a una habitación con el mismo olor. En aquellas habitaciones iban a desarrollar una tarea que era bastante más fácil. Por tanto, los niños que se van a la habitación que no huele nada o que huele a un olor diferente, pues ejecutan mejor la tarea porque era bastante más sencilla.
Los niños que se van a una habitación que tiene el olor que tenía donde habían vivido esa situación estresante, no ejecutaban bien esa tarea. Algo que tendrían que saber hacerlo, fallan. ¿Por qué? Porque su cerebro, al reconocer el olor, ha asociado, ha evocado los circuitos neuronales que tenía cuando sucedió aquel olor. Es decir, que hay olores que nos recuerdan, que nos trasladan a situaciones que hemos vivido. Y esto, pues, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes debates que hay, que sabéis que en el mundo de la educación, cómo huelen los entornos educativos, si reconocemos a lo mejor el olor de la oficina, que no siempre a lo mejor hay el mayor bienestar que podríamos tener. Solo por entrar reconozco que es el olor a oficina y me pongo el traje de las emociones que yo normalmente vivo allí. Es decir, cuidar el entorno, que esto ya lo decía Hipócrates, ¿vale? Que es uno de los padres de nuestra medicina científica. Nos vamos a la Grecia clásica. Uno de los 5 factores que él establecía en lo que es el estilo de vida, que nosotros hemos traducido como dieta, pero que no es solo la dieta de alimentación, sino en todo el estilo de vida. Él decía, hay que tener mucho cuidado con el entorno, pero especialmente cómo huelen los entornos, ¿vale? Y entonces él tenía diferentes historias donde le contaba a los pacientes la importancia de cuidar el ambiente, porque él decía que el peor paciente era aquel que era obediente. Un paciente no tiene que ser obediente, tiene que comprender por qué tiene que hacer algo, ¿no? Entonces aquí lo vemos igual, porque hay que tener más cuidado en cómo huelen los entornos, hay que tener cuidado en la calidad de ese aire, porque como veis influye en los factores de aprendizaje. Pero, sobre todo, hay uno de los resultados que ha sido más interesante en la influencia que tiene el sistema olfativo sobre las emociones, y es que así como hemos dicho que cuando tenemos un bulbo olfativo que está reforzado, que tenemos unos buenos circuitos neuronales porque hemos entrenado, pues el bulbo olfativo, cuanto mayor es el bulbo olfativo, mejor es la salud de mi hipocampo, a más en el bulbo olfativo. Con la memoria, con la emoción, es decir, con la amígdala, sucede lo contrario. Cuando tenemos un gran bulbo olfativo, tenemos un buen hipocampo. Cuando tenemos un gran bulbo olfativo, tenemos menos amígdala. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando estamos estresados, cuando tenemos una vida que es ajetreada, sobre todo, pero en el estrés crónico, lo que se observa es que la amígdala se hipertrofia, se hace grande, más grande de lo que debiera ser. Cuando tenemos una amígdala que es más grande que una almendra, somos mucho más propensos a enfadarnos constantemente, a ver cosas más negativas que positivas, a generar estados de ansiedad, a consolidar estados de estrés. Tiene mucha repercusión sobre muchos de los sistemas. Uno de los grandes temas de investigación en la neurociencia es qué factores del estilo de vida pueden hacer que la amígdala no hay que quitarla, sino que vuelva a su tamaño normal. No tengamos hipertrofia, sino que tenga su tamaño. Bueno, pues lo que se vio es que el bulbo olfativo es un contenedor, frena a la amígdala. Cuando nosotros tenemos un bulbo olfativo que no lo utilizamos mucho porque no utilizamos mucho la nariz, porque no utilizamos mucho el olfato, el bulbo olfativo se hace más pequeño. Como el bulbo olfativo frena a la amígdala, si yo retiro el bulbo olfativo, la amígdala ya no tiene nadie quien la frene. ¿Qué hace la amígdala? Aumenta. Esto es lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de depresión. Los pacientes con depresión suelen tener una disminución en el bulbo olfativo. El sistema del olfato se ve deteriorado en el caso de la depresión. La estimulación, tanto artificial, que se hace eléctricamente en los laboratorios, como natural, como hacía la Universidad de Dresden mediante el entrenamiento del olfato, hace que cuando el bulbo olfativo recupera su forma, los síntomas depresivos, como veis ahí, correlacionan. ¿Vale? A más, menos, menos. Están unidas. Cuando el bulbo olfativo va recuperando su tamaño, va recuperando su forma, ejerce una mayor inhibición sobre la amígdala.
y lo relacionamos con una mayor inteligencia emocional. Si la amígdala no tiene inhibidores, la amígdala se extiende. ¿Vale? En el cerebro, tan importante es la activación como la inhibición. Si nos fallan los sistemas de inhibición, se descontrolan. ¿Vale? Y todo, el cerebro es una gran orquesta donde tiene que haber directores y marcapasos que digan, ahora te activas tú, pero ahora te desactivas tú. Si todo funcionase, tenemos estados epilépticos. ¡Buah! El cerebro se bloquea. La amígdala necesita inhibidores y uno de ellos es el olfato. Fijaros qué importante. Y ya para acabar, yo me preguntaba estos días, cuando yo estaba preparando un poquito esta charla, pues viví una experiencia. Ahora, pues en mi casa estamos de mudanza y estaba sacando unas bolsas y encontré una bolsa que contenía ropa de cuando mi hija nació y cuando era un bebé. Y entonces, ¿qué es lo primero que hice cuando vi aquella ropa? Llevármela a la nariz. Y entonces me di cuenta, ¿no? Dije, mira, estoy estudiando esto y es que es así, ¿no? O sea, no la vi, porque en cuanto yo la miré, esto se lo puso aquí, esto se lo puso allá, ¿no? Pero lo primero que hice para tener esa experiencia fue olerla, llevármela, ¿no? Y entonces aquel olor, aquella experiencia, pues imaginaros, ¿no? Me transportó a cuando mi hija era un bebé. ¿Qué había sucedido en mi cuerpo, ¿no? Que es una pregunta que yo me hago siempre constantemente cada vez que pasa algo. ¿Qué ha pasado en mi cuerpo? En el momento que yo me llevé la ropa, esos monitos, esas ropitas de mi hija al olfato, ese olor entró por mi nariz. Activó las vibrisas que estaban en mi nariz, que son prolongaciones de las neuronas. Activó el bulbo olfativo. Se fue al hipocampo y el hipocampo le dijo, esto es ropa, esto era tu hija, esto sucedió allí y empieza a generar imágenes. ¿Vale? Pero inmediatamente el bulbo olfativo le pregunta a la amígdala, que es la emoción. ¿Dónde ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuál es esa sensación? La amígdala empieza a activar al hipotálamo, que es el que activa las respuestas de mi cuerpo. Mi respiración cambió, el cuerpo, la tensión muscular, la conductancia, toda la experiencia, cualquier experiencia se mide absolutamente en el cuerpo. Pero resulta que lo que nos dice la investigación científica y en concreto unos estudios que se realizaron en la Universidad de París hace 5 años, es que cuando la experiencia es subjetiva, cuando la experiencia es intensa, cuando la experiencia es plenamente autobiográfica, el coordinador de toda esa activación en el cerebro viene del corazón. Y entonces inmediatamente me fui a la literatura a buscar en las bibliotecas científicas si el olfato tenía algo que ver en la interacción corazón-cerebro. Y efectivamente se había medido. Cuando nosotros olemos y ese olor está muy vinculado emocionalmente a nosotros, como es el caso de la ropa de mi hija, lo que hace es que el bulbo olfativo, al activar a la amígdala, abre la puerta, como veis, entre la conexión electromagnética del corazón y el cerebro. Cuanta más intensidad, cuanta más comunicación haya entre el corazón y el cerebro, más intensa, más autobiográfica y subjetiva es mi experiencia. Cuando yo vivo una situación que no es muy fuerte, pues esa influencia entre corazón y el cerebro, bueno, pues se mantiene, pero es mucho menos intensa, es moderada porque la necesito, pero no es tan fuerte. Pero ¿qué pasa si nosotros no olemos? Si yo no hubiera introducido al olfato en esa experiencia, pues que el corazón no tendría abierta una de las grandes puertas que le permite acceder al cerebro. Así que pues esto me hacía pensar, ¿no?, que en esta exposición, en esta experiencia tan gozosa que nos ofrece el Prado, pues no solo estamos trabajando, como veis, nuestro cerebro, estamos trabajando el cerebro y el corazón, y lo que nos está devolviendo, en este caso, el corazón, cuando nos abrimos a esa experiencia y permitimos que corazón y cerebro se comuniquen, el corazón empieza a volcar todo aquello que yo llevo dentro y solo yo llevo dentro. Y encontré esta frase de Horacio que me pareció acertada, que dice: la ánfora siempre guarda el aroma del primer vino que guardó. Muchísimas gracias.
Gracias.